En el reino de Cloyster, la magia y el peligro aguardan a un joven granjero llamado Jack, quien se embarca en una aventura que cambiará su vida para siempre. Jack, el cazagigantes, titulada originalmente Jack the Giant Killer, es una película estadounidense de aventuras y fantasía de 2013 dirigida por Bryan Singer y escrita por Darren Lemke, Christopher M. Sequarrie y Dan Studney, basada en una historia desarrollada por Lemke en colaboración con David Dobkin. La película es una reinterpretación cinematográfica a gran escala de los clásicos cuentos de hadas británicos Jack y las habichuelas mágicas y Jack, el cazagigantes, que combina el folclore tradicional con acción épica, elementos de fantasía oscura y efectos visuales modernos para crear una interpretación más madura y dramática de la leyenda temporal. La película cuenta con un sólido reparto coral, encabezado por Nicholas Hoult en el papel de Jack, un humilde y trabajador campesino cuya vida se define por la sencillez, la bondad y un inquebrantable sentido de la responsabilidad. Eleanor Tomlinson interpreta a la princesa Isabelle, una princesa enérgica y valiente que anhela la libertad más allá de las rígidas expectativas de la vida palaciega. Los papeles secundarios están interpretados por Stanley Tucci como un astuto y manipulador lord, Ian M. Sesane y Bill Nighy como gigantes poderosos y amenazantes, y Ewan McGregor como un valiente y leal caballero, cada uno contribuyendo al rico e inmersivo mundo de fantasía de la película. Ambientada en un reino medieval acechado por antiguos mitos, la historia comienza con leyendas de gigantes que alguna vez libraron una guerra devastadora contra la humanidad antes de ser desterrados a una tierra lejana en el cielo. Se cree que estas historias no son más que cuentos de hadas, hasta que Jack, sin saberlo, adquiere unas habichuelas encantadas. A través de una serie de acontecimientos inesperados, las habichuelas germinan en una gigantesca planta que se extiende desde la tierra hasta las nubes, abriendo una puerta entre el mundo humano y el reino olvidado de los gigantes. Cuando la princesa Isabelle es transportada accidentalmente al mundo de los gigantes, Jack se ve inmerso en una peligrosa misión impulsada por la culpa y la determinación. A pesar de su falta de entrenamiento o estatus, se une a una peligrosa misión de rescate para salvar a la princesa, aventurándose en una tierra desconocida y hostil donde los gigantes gobiernan con brutal fuerza y crueldad. A medida que avanza el viaje, Jack se enfrenta a criaturas gigantescas, batallas mortales y obstáculos insuperables, mientras descubre su propio coraje interior y sentido del heroísmo. Para complicar aún más las cosas, un noble traicionero cuya sed de poder representa una amenaza tan peligrosa como la de los propios gigantes. Mientras Jack lucha por rescatar a la princesa y evitar que los gigantes invadan el mundo humano, un lord corrupto conspira para usar magia ancestral en beneficio propio, poniendo en peligro a todo el reino. Con la guerra entre humanos y gigantes a punto de estallar, Jack debe superar el miedo, la traición y un peligro abrumador para demostrar que el verdadero heroísmo no se define por el linaje ni la fuerza, sino por la valentía, el altruismo y la voluntad de defender lo que es justo. A través de su combinación de mito, espectáculo y una narrativa centrada en los personajes, Jack, el cazagigantes transforma un querido cuento de hadas infantil en una aventura épica sobre el destino, el coraje y la delgada línea entre la leyenda y la realidad, recordando al público que incluso el individuo más pequeño puede cambiar el curso de la historia. El desarrollo de Jack, el cazagigantes se remonta a 2005, cuando el guionista Darren Lemke presentó por primera vez la idea de reimaginar el clásico cuento de hadas como una aventura de fantasía más oscura y a gran escala. El concepto permaneció en desarrollo durante varios años mientras el estudio trabajaba para adaptar la historia a un formato adecuado para el público cinematográfico moderno. En enero de 2009, el cineasta D.J. Caruso fue contratado inicialmente para dirigir el proyecto, lo que supuso un nuevo impulso para que la película entrara en producción. Sin embargo, ese mismo año, en septiembre de 2009, la dirección creativa de la película cambió cuando Caruso abandonó el proyecto y Bryan Singer fue elegido para reemplazarlo como director. Tras el nombramiento de Singer, el guión sufrió importantes revisiones. Singer contrató a Christopher M. Sequarrie y Dan Studney para que trabajaran junto a Lemke en la reescritura del guión, perfeccionando la narrativa, los personajes y el tono para que se ajustaran mejor al ambicioso alcance de la película. Estos cambios contribuyeron a consolidar la identidad de fantasía épica de la película, equilibrando la acción, la mitología y el desarrollo de los personajes.
El casting para los papeles principales tuvo lugar entre febrero y marzo de 2011, y los cineastas reunieron un elenco capaz de aportar tanto profundidad emocional como una presencia imponente a la historia. Poco después de que se finalizara el reparto, la fotografía principal comenzó en abril de 2011. El rodaje se llevó a cabo en diversas localizaciones de Inglaterra, con Somerset, Gloucester City y Norfolk proporcionando paisajes impresionantes y escenarios históricos que realzaron la atmósfera medieval y el mundo de fantasía de la película. Cuando la producción entró en la fase de postproducción, el estudio decidió retrasar el estreno de la película. Esta decisión se tomó para disponer de tiempo adicional para el extenso trabajo de efectos visuales necesario para dar vida a los gigantes, los entornos mágicos y las secuencias de acción a gran escala. El plazo ampliado también permitió una estrategia de marketing más enfocada, asegurando que la película pudiera presentarse como una aventura de fantasía pulida y visualmente espectacular en su estreno. Jack the Giant Slayer tuvo su estreno oficial el 26 de febrero de 2013 en Hollywood, lo que marcó la culminación de años de desarrollo, producción y un extenso trabajo de efectos visuales. Poco después, la película se estrenó en cines de Estados Unidos el 1 de marzo de 2013, llegando a las salas como una aventura de fantasía de gran presupuesto dirigida tanto al público general como a los fans de las adaptaciones épicas de cuentos de hadas. Tras su estreno, la película recibió críticas mixtas. Si bien algunos elogiaron sus efectos visuales, las secuencias de acción a gran escala y la ambiciosa reinterpretación del folclore clásico, otros criticaron su narrativa, su ritmo y su equilibrio tonal. A pesar de la importante inversión en producción y marketing, la película tuvo dificultades en taquilla. Jack the Giant Slayer recaudó aproximadamente $197 millones en la taquilla mundial, sin alcanzar las expectativas en comparación con su presupuesto de producción, que oscilaba entre $185 y $200 millones. Como resultado, la película fue considerada un fracaso de taquilla, a pesar de su gran envergadura y sus logros técnicos. Hace mucho tiempo, en el antiguo reino de Cloyster, un grupo de monjes creó en secreto unas habichuelas encantadas capaces de crecer hasta convertirse en una enorme planta de judías que podía alcanzar mucho más allá de las nubes. Cuando se usaron las habichuelas, la imponente planta se elevó hacia el cielo y condujo a Gantua, un reino lejano y peligroso habitado por una brutal raza de gigantes. Al llegar a esta tierra, los monjes fueron asesinados rápidamente. Y poco después, los gigantes descendieron por la planta de judías y lanzaron un devastador ataque contra el mundo de abajo, sembrando la destrucción y el terror por todo el reino. Ante la amenaza de la aniquilación, el rey Eric recurrió a una poderosa y prohibida forma de magia. Del corazón de un gigante muerto, se forjó una corona mágica, un artefacto que otorgaba a quien la llevaba la capacidad de comandar y controlar a los gigantes contra su voluntad. Usando esta corona, el rey Eric obligó a los gigantes a regresar a su tierra natal de Gantua, rompiendo su conexión con el mundo humano. Una vez que los gigantes fueron expulsados, la enorme planta de judías fue cortada, cerrando el portal entre los dos reinos y restaurando la paz en el reino. Tras la muerte del rey Eric, su corona y las habichuelas mágicas restantes fueron enterradas junto a él, escondidas para asegurar que nunca más pudieran ser mal utilizadas. Al sellar estos poderosos artefactos en su tumba, el reino esperaba evitar el regreso de los gigantes y proteger a las generaciones futuras de los horrores que casi habían destruido su mundo. Muchos años después, la historia se traslada a una tranquila aldea rural, donde Jack, un campesino de 18 años que lleva una vida sencilla y trabajadora, es enviado por su tío a un importante recado. Con la tarea de vender su querido caballo junto con su vieja carreta en el mercado local, Jack parte con la esperanza de ganar suficiente dinero para mantenerse a sí mismo y a su tío. Aunque pobre e inexperto, posee un fuerte sentido de la decencia y un instinto natural para ayudar a los demás. En el bullicioso mercado, Jack se encuentra inesperadamente con la princesa Isabelle, que viaja disfrazada para escapar de las estrictas limitaciones de la vida real y experimentar el mundo más allá de los muros del castillo. Cuando un grupo de hombres borrachos comienza a acosarla, Jack interviene sin dudarlo, defendiendo valientemente a la joven a pesar de su propia vulnerabilidad. Su valentía atrae la atención de los guardias reales, quienes intervienen rápidamente y ponen fin al altercado. El capitán Elmont, comandante de la guardia, reconoce a Isabelle y se asegura de que regrese sana y salva al castillo. Mientras los guardias escoltan a la princesa,
Jack se queda atrás, sin saber que este breve encuentro pronto lo involucrará en una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el curso de su vida y el destino del reino. Al mismo tiempo, dentro de las murallas del reino, se está gestando una conspiración mucho más peligrosa. Lord Raderick, el consejero de confianza del rey Bramwell, traiciona secretamente a la corona al saquear la tumba olvidada del rey Eric. De la tumba, roba los poderosos artefactos allí enterrados, las habichuelas mágicas encantadas y la antigua corona forjada con el corazón de un gigante. Impulsado por la ambición y la sed de poder, Raderick planea usar estas reliquias para sus propios fines egoístas, sin importarle la destrucción que puedan causar. Mientras los acontecimientos se descontrolan, un monje superviviente logra robarle las habichuelas mágicas a Raderick antes de que éste pueda poner en marcha su plan. Huyendo para salvar su vida, el monje escapa al mercado, intentando desesperadamente evadir a los guardias reales que lo persiguen. En medio del caos, choca con Jack, aprovechando la oportunidad para hacer un rápido intercambio. El monje cambia las misteriosas habichuelas por el caballo de Jack, Ence, dándole a Jack lo que parece un puñado de semillas sin valor a cambio del animal que esperaba vender. Antes de desaparecer entre la multitud, el monje le advierte urgentemente a Jack que nunca deje que las habichuelas se mojen, enfatizando su naturaleza peligrosa. Momentos después, el monje huye mientras los guardias se acercan, dejando a Jack confundido, sin caballo y sin saber que ahora posee los mismos objetos capaces de reabrir el portal a la tierra de los gigantes. Esa misma noche, impulsada por su anhelo de libertad y su curiosidad por el mundo más allá de los muros del palacio, la princesa Isabelle se escapa de nuevo del castillo. Mientras viaja por el campo, una violenta tormenta estalla de repente, obligándola a buscar refugio donde puede. Finalmente llega a la humilde casa de Jack, quien la acoge sin saber los extraordinarios acontecimientos que están a punto de suceder. Mientras la tormenta arrecia afuera, Jack e Isabelle conversan, forjando poco a poco un vínculo al compartir sus pensamientos y sueños. Sin embargo, la fuerte lluvia comienza a filtrarse por el techo dañado de la casa, goteando sobre el suelo donde se guardan las habichuelas mágicas. A pesar de la advertencia del monje, una de las habichuelas se moja accidentalmente con la lluvia. Casi al instante, reacciona, desprendiendo una energía sobrenatural y creciendo a una velocidad asombrosa. Una habichuela gigante brota del suelo, destrozando la casa y elevándola hacia el cielo. Isabelle queda atrapada dentro mientras la estructura asciende rápidamente hacia las nubes. Al darse cuenta de lo que está sucediendo, Jack intenta desesperadamente salvarla, escalando y luchando contra la habichuela que crece sin control. A pesar de sus esfuerzos, pierde el equilibrio y cae al suelo, observando impotente cómo Isabelle es llevada hacia lo desconocido. Al amanecer del día siguiente, la noticia de la desaparición de la princesa Isabelle conmociona al reino. El rey Bramwell ordena rápidamente una misión de rescate, reuniendo a un grupo de sus caballeros más valientes para escalar la enorme habichuela y traer de vuelta a la princesa. El capitán Elmont es elegido para liderar la expedición, mientras que Lord Raderick insiste en unirse a la misión, presentándose como un leal servidor de la corona. Lleno de culpa y determinación, Jack se ofrece voluntario para acompañarlos, creyendo que es su responsabilidad enmendar lo sucedido la noche anterior. La escalada de la imponente habichuela es larga, peligrosa y agotadora, extendiéndose mucho más allá de las nubes hacia lo desconocido. A medida que el grupo asciende, el aire se vuelve más enrarecido y el peligro más grave. Escondido tras una máscara de preocupación y autoridad, Raderick comienza a llevar a cabo sus verdaderas intenciones. Uno a uno, sabotea deliberadamente la escalada de los caballeros, provocando que la mayoría pierdan el equilibrio y caigan al vacío. Disfraza fríamente estos asesinatos como trágicos accidentes, dejando a Elmont y Jack ajenos a su traición. Finalmente, los miembros supervivientes de la expedición llegan a la tierra de Gantua, un reino vasto y hostil dominado por los gigantes. Una vez allí, Raderick revela su verdadera naturaleza. Acobarda a Jack, lo domina y le arrebata las últimas habichuelas mágicas que llevaba consigo, creyendo que ahora tiene el control absoluto de su poder. Sin embargo, sin que Raderick lo sepa, Jack logra esconder una última habichuela. Aunque solo, en desventaja y rodeado de enemigos, Jack se aferra a esta pequeña esperanza, sin saber que pronto podría convertirse en la clave para detener a Raderick y salvar el reino. Una vez en la hostil tierra de Gantua,
El grupo de rescate se dispersa rápidamente a medida que el caos se desata. El capitán Elmont y su leal segundo al mando, Crabbe, son emboscados por uno de los gigantes, quedan inconscientes y son hechos prisioneros. Incapaces de resistir, son llevados a lo profundo del territorio de los gigantes, sin saber el terrible destino que les espera. En otro lugar, Lord Raderick y su fiel sirviente Vike se encuentran con otro gigante. La criatura ataca sin piedad, y a pesar de los desesperados intentos de Vike por sobrevivir, es capturado y devorado brutalmente por el gigante. Enfrentado a la misma amenaza mortal, Raderick revela la antigua corona mágica forjada con el corazón de un gigante. Al colocársela en la cabeza, el poder de la corona surte efecto, obligando a los gigantes a someterse a su voluntad. Al instante, las monstruosas criaturas se inclinan y lo obedecen, demostrando que Raderick ahora tiene control absoluto sobre su especie. Elmont y Crabbe son finalmente llevados ante Fallon, el temible líder bicéfalo de los gigantes, que gobierna Gantua con crueldad y autoridad. Allí, se reencuentran con la princesa Isabelle, que ha estado cautiva desde su llegada al reino de los gigantes. Sin ser visto por los gigantes, Jack lo sigue en secreto, escondiéndose entre las sombras y observando impotente cómo se desarrollan los acontecimientos. En una horrible demostración de poder, Fallon devora a Crabbe, lo que refuerza el peligro mortal de la situación. Momentos después, Raderick llega luciendo la corona encantada y afirma su dominio sobre Fallon y toda la horda de gigantes. Declarándose el verdadero rey de los gigantes, toma el mando y emite órdenes despiadadas. Ordena que la princesa Isabelle y el capitán Elmont sean ejecutados e instruye a los gigantes para que se preparen para un descenso a gran escala por el tallo de la planta de Freefall. Con los gigantes listos para invadir el mundo humano, la ambición de Raderick alcanza su punto álgido, amenazando con desatar la destrucción total mientras planea conquistar el mundo usando a los gigantes como su imparable ejército. En las profundidades de Gantua, un gigantesco monstruo conocido como Kooke se prepara para llevar a cabo una tarea espantosa. Encadena a la princesa Isabelle y al capitán Elmont con la intención de cocinarlos y devorarlos como parte de un festín salvaje. Cuando el peligro alcanza su punto máximo, Jack aprovecha el momento para actuar. Impulsado por su valentía y desesperación, ataca a Kooke y logra matar al gigante antes de que Isabelle o Elmont resulten heridos, convirtiendo lo que parecía una situación desesperada en una huida milagrosa. Sin tiempo que perder, Jack, Isabelle y Elmont huyen juntos, corriendo a través del peligroso paisaje hacia el imponente tallo de habichuela que conecta Gantua con el mundo humano. Su camino hacia la libertad se ve repentinamente bloqueado por otro gigante enorme, que se interpone entre ellos y cualquier posibilidad de escape. Superados por la fuerza bruta, Jack y Elmont recurren a su ingenio. Trabajando juntos, engañan astutamente al gigante, atrayéndolo hacia el borde del acantilado hasta que pierde el equilibrio y se precipita al vacío, cayendo hacia el mundo bajo las nubes. Muy abajo, el rey Bramuel presencia la aterradora escena del gigante estrellándose contra el suelo. Al darse cuenta de que los gigantes representan una amenaza inmediata y catastrófica para el reino, se convence de que una invasión es inminente. Actuando rápidamente por miedo y necesidad, el rey ordena que se corte el colosal tallo de habichuela, con la esperanza de romper la conexión entre los dos mundos e impedir que los gigantes desciendan y desaten la destrucción en su reino. Mientras el enorme tallo de habichuela comienza a derrumbarse, Jack y la princesa Isabelle descienden juntos, aferrándose a él mientras caen lentamente hacia el suelo. En medio del peligro y la incertidumbre, ambos finalmente reconocen lo que han estado sintiendo todo el tiempo. Comparten un beso sincero, dándose cuenta de que su vínculo se ha convertido en verdadero amor a través de las pruebas que han enfrentado juntos. Mientras Jack e Isabelle continúan su descenso, el capitán Elmont permanece en Gantua, decidido a detener a Lord Raderick de una vez por todas. Enfrentándolo en una batalla final, Elmont logra matar a Raderick, poniendo fin a sus ambiciones traicioneras. Sin embargo, la victoria dura poco. Fallon, el despiadado líder bicéfalo de los gigantes, se apodera de la corona mágica antes de que Elmont pueda asegurarla. A pesar del desesperado intento de Elmont por recuperar el artefacto, Fallon se hace con él, lo transforma en un anillo y se proclama rey legítimo de los gigantes, libre del control humano. Abajo, se cumplen las órdenes del rey y el gran tallo de habichuela es cortado con éxito. Al estrellarse contra la tierra, Jack, Isabelle y Elmont descienden a salvo, escapando por poco de la muerte.
la princesa Isabelle se reencuentra con el rey Bramuel, quien, lleno de alegría, siente un gran alivio que pronto se transforma en gratitud. En reconocimiento a la valentía y el altruismo de Jack al rescatar a su hija, el rey lo recompensa, honrando al joven campesino que se convirtió en un héroe. Tras reunirse con su fiel caballo Ence, Jack mira al cielo y se horroriza al ver múltiples tallos de habichuelas descendiendo de las nubes, transportando a los gigantes directamente hacia el reino. Al darse cuenta de que la invasión final ha comenzado, Jack no pierde el tiempo y corre de regreso a la ciudad para advertir a la princesa Isabelle. Juntos, se apresuran a refugiarse tras las murallas de la ciudad justo cuando la amenaza se acerca peligrosamente. Las puertas se cierran, el puente levadizo se alza y se vierte aceite hirviendo en el foso, prendiéndole fuego y creando una barrera ardiente para mantener a los gigantes a raya. Al principio, parece que Fallón, el rey gigante, ha sido derrotado cuando cae al foso en llamas y desaparece bajo las llamas. Sin embargo, el alivio dura poco. Fallón sobrevive al descubrir un pasaje submarino que conduce a las antiguas catacumbas debajo del castillo. Emergiendo dentro de la fortaleza, irrumpe en la sala del trono, capturando a Jack e Isabelle y convirtiendo lo que antes era un lugar seguro en una escena de terror. Afuera, los gigantes restantes lanzan un brutal asalto al castillo, superando a la Guardia Real y llevando al reino al borde de la destrucción. Dentro de la sala del trono, Fallón se prepara para devorar a Jack, saboreando lo que cree que será su victoria final. En un último acto de valentía e ingenio, Jack saca la última habichuela mágica que había guardado y se la arroja directamente a la garganta de Fallón. La habichuela reacciona de inmediato, creciendo violentamente dentro del cuerpo del gigante. Un enorme tallo de habichuelas brota del interior de Fallón, destrozándolo desde dentro y poniendo fin a su reinado de terror. Con Fallón derrotado, Jack recupera la corona mágica forjada con el corazón de un gigante y se la coloca en la cabeza. Usando su poder, ordena a los gigantes restantes que cesen su ataque y regresen a su tierra. Bajo el control de la corona, los gigantes obedecen, se retiran y restauran la paz en el reino. Con valentía, sacrificio y determinación, Jack logra lo que reyes y ejércitos no pudieron, salvando el reino de la destrucción y demostrando ser un verdadero héroe. Con el poder de la corona encantada firmemente bajo su control, Jack ordena a los gigantes que regresen a su tierra natal de Gantua. Despojados de su ventaja, los gigantes se ven obligados a talar los imponentes tallos de judías que usaron para invadir el mundo humano, sellando permanentemente el portal entre ambos reinos y asegurando que tal amenaza nunca vuelva a surgir. Por fin, la paz se restablece y la larga pesadilla que se cernía sobre el reino llega a su fin. Tras la batalla, el rey Bramuel reconoce el extraordinario valor de Jack y los sacrificios que hizo para salvar tanto a la princesa como al reino. Con su bendición, el rey permite que Jack y la princesa Isabelle se casen, uniendo al humilde campesino y a la heredera real en un vínculo que simboliza la esperanza, la unidad y una nueva era para el reino. Con el tiempo, la pareja construye una vida juntos y son bendecidos con hijos gemelos. Su familia es la prueba viviente de que la valentía y la bondad pueden superar incluso las mayores adversidades. Con el paso de los años, la increíble historia de Jack e Isabelle se transmite de generación en generación, transformándose de historia en leyenda. Su relato se convierte en uno de los cuentos de hadas más queridos del reino, narrado para inspirar valor y asombro tanto en niños como en adultos. Oculta al conocimiento público, la corona mágica es discretamente reforjada en lo que más tarde se conocería como la corona de San Eduardo, permitiendo que su peligroso poder se desvanezca en el mito, mientras que su legado perdura como símbolo de la autoridad real y el triunfo eterno del bien sobre el mal. En la actualidad, la historia cierra el círculo en la Torre de Londres, donde un grupo de escolares recorre silenciosamente los históricos salones durante una excursión. Entre ellos se encuentra un joven llamado Raddy, que resulta ser un descendiente lejano de Lord Raderick. Mientras el grupo se detiene, Raddy queda fascinado por un objeto familiar expuesto tras un cristal, la corona. Ignorando su verdadero origen y la oscura historia ligada a su linaje, la observa con silenciosa fascinación, como si percibiera una conexión que aún no comprende. Mientras la cámara se detiene en este momento, la narración nos recuerda sutilmente que no todas las leyendas han llegado a su fin. Muy por encima de la moderna ciudad de Londres, oculta a la vista y a la creencia, la tierra de Gantua aún existe, suspendida en el cielo como siempre lo ha estado.
Aunque los gigantes fueron derrotados y las habichuelas mágicas cortadas, el antiguo reino permanece, observando en silencio desde lo alto, sugiriendo que los mitos nunca mueren del todo y que la frontera entre el cuento de hadas y la realidad puede ser mucho más delgada de lo que cualquiera imagina. La película cuenta con un talentoso elenco que da vida a los personajes. Nicholas Hoult interpreta a Jack, el valiente y humilde joven campesino cuyo coraje y determinación impulsan la misión de rescatar a la princesa Isabelle del reino de los gigantes. La versión más joven de Jack es interpretada por Michael Self, ofreciendo una visión de la infancia y los años de formación del personaje. Eleanor Tomlinson interpreta a la princesa Isabelle, la enérgica y compasiva princesa que es secuestrada por los gigantes, lo que da inicio a la aventura. Stanley Tucci interpreta a Lord Raderick, el ambicioso y traicionero consejero del rey, cuyos planes secretos para hacerse con el poder amenazan a todo el reino. Jan M. Cesani interpreta al rey Bramwell, gobernante de Cloister y padre de Isabelle, un hombre decidido a proteger el reino mientras presiona a su hija para que se case con Raderick, sin ser consciente del verdadero peligro que se cierne sobre ellos. El reparto secundario enriquece aún más la épica historia de la película. Bill Nighy presta su voz y su actuación mediante captura de movimiento al general Fallon, el temible líder bicéfalo de los gigantes, cuya astucia y brutalidad representan una amenaza mortal para Jack y el reino. Ewan McGregor interpreta a Elmont, el leal capitán de la Guardia Real que se une valientemente a la peligrosa misión de rescatar a la princesa Isabelle, demostrando lealtad y coraje a lo largo de la aventura. Eddie Marsan interpreta a Crabbe, el fiel segundo al mando de Elmont y miembro de la Guardia Real, que lucha junto a Elmont pero encuentra un trágico final a manos de los gigantes. Evan Bremner interpreta a Vike, el devoto pero finalmente condenado sirviente de Lord Raderick, cuya lealtad no puede salvarlo de la ira de los gigantes. Finalmente, Ralph Brown aparece como el general Entin, el comandante del ejército del rey Bramwell, responsable de liderar las fuerzas del reino y defender el territorio contra la imponente amenaza de los gigantes. La representación de los gigantes en la película cobra vida gracias a un talentoso elenco de actores de voz y captura de movimiento. Jon Cassier presta su voz a la cabeza más pequeña del general Fallon, aportando una personalidad y diálogos distintivos al líder gigante de dos cabezas. Cornell Young interpreta a Fi, un gigante leal a Fallon, contribuyendo con su voz y trabajo de captura de movimiento a la imponente presencia del personaje. Andrew Brocke interpreta a Fie, otro de los seguidores gigantes de Fallon, dando vida al personaje a través de su voz y actuación física. De manera similar, Angus Barnett interpreta a Fou, y Ben Daniel se encarna a Fum, ambos gigantes al servicio de Fallon, cuyas actuaciones combinan captura de movimiento y trabajo vocal para crear una representación amenazante y realista de la horda de gigantes. Juntos, estos actores contribuyen a que los gigantes sean una amenaza formidable y memorable dentro de la historia. El mundo de la película está poblado además por personajes secundarios memorables, cada uno aportando profundidad y personalidad a la historia. Christopher Fairbank aparece como el tío de Jack, la figura de guardián y mentor que envía a Jack a su primera misión para vender a Ence y el carro, dando inicio a la aventura. Warwick Davis interpreta a Oldham, un personaje sabio y experimentado que brinda orientación y añade encanto a la historia. Entre los gigantes, que cobran vida de forma vívida gracias a una combinación de captura de movimiento y actuación de voz, se encuentra Philippe Filmar como el gigante cocinero, la aterradora criatura que intenta cocinar a la princesa Isabelle y al capitán Elmont, creando una de las secuencias más tensas de la película. Peter Elliott interpreta a varios personajes gigantes, incluyendo un centinela gigante y un trompetista gigante, cada uno contribuyendo a la riqueza y la magnitud de Gantua. Además, Don M. Corkinda le proporciona la voz y la captura de movimiento para un gigante con lengua, uno de los miembros más singulares e imaginativos del monstruoso ejército de Fallon. En conjunto, estos actores contribuyen a construir un mundo de fantasía completo y envolvente para la épica aventura de Jack. La idea de Jack, el cazagigantes, comenzó a tomar forma en 2005, cuando el guionista Darren Lemke presentó por primera vez el concepto de modernizar el clásico cuento de hadas Jack y las habichuelas mágicas utilizando tecnología CGI de vanguardia. Lemke imaginó una historia que actualizaría la leyenda, haciendo hincapié en un viaje de madurez, describiéndola como una historia centrada en un chico que se convierte en hombre.
Incluso estableció paralelismos entre Jack y héroes icónicos como Luke Skywalker de Star Wars, destacando el viaje arquetípico de crecimiento, valentía y autodescubrimiento que se encuentra en el corazón del cuento. En enero de 2009, New Line Cinema contrató oficialmente a DJ Caruso para dirigir el proyecto, y el guión fue reescrito por Mark Bombach para perfeccionar la historia y los personajes. Sin embargo, en agosto del mismo año, surgieron rumores de que Bryan Singer estaba siendo considerado como reemplazo de Caruso, y en septiembre de 2009, Singer fue confirmado oficialmente como director. Bajo la dirección de Singer, el guión sufriría nuevas revisiones, evolucionando finalmente hasta convertirse en la épica aventura de fantasía que conocemos como Jack, el cazagigantes. En abril de 2010, Bryan Singer se reunió con el guionista Christopher M. Sequarrie para realizar una importante revisión del guión de Jack, el cazagigantes. Singer y M. Sequarrie tenían una larga trayectoria de colaboración, habiendo trabajado juntos en proyectos como Public Access, Sospechosos Habituales, Apt Pupil y Valkyrie. Singer explicó la naturaleza de la contribución de M. Sequarrie, afirmando: Chris M. Sequarrie hizo una reescritura significativa para mí. Aportó una estructura diferente. Fue prácticamente empezar de cero, una historia diferente. Incluía los mismos personajes, pero algunos los reorganizamos y cambiamos de lugar. Simplemente aportó una perspectiva muy diferente. La reescritura de M. Sequarrie fue más allá de la reestructuración de la historia. Amplió la mitología de los gigantes, proporcionando una historia de fondo más profunda y explicando su compleja relación con los humanos. Singer consideró estos cambios como una enorme mejora, que añadía más profundidad e intensidad a la narrativa. Sin embargo, las revisiones también aumentaron el presupuesto previsto de la película. Para ayudar a ajustar el presupuesto sin sacrificar la historia, Singer contrató al guionista de televisión Dan Studney, quien contribuyó con trabajo adicional para simplificar y perfeccionar el guión, manteniendo al mismo tiempo el alcance épico ampliado que habían imaginado M. Sequarrie y Singer. En mayo de 2010, Rails Channel informó que la producción de Jack the Giant Slayer se pospondría hasta febrero de 2011. El retraso se debió al compromiso de Bryan Singer de lograr un mayor nivel de realismo e integración entre los actores de carne y hueso y los gigantes digitales. Singer quería previsualizar escenas clave con los gigantes generados por ordenador directamente en cámara, junto con los actores, utilizando técnicas similares a las que James Cameron había utilizado en Avatar. Este enfoque requirió tiempo adicional para planificar y ejecutar cuidadosamente el complejo proceso técnico, asegurando que los gigantes parecieran creíbles e interactuaran a la perfección con los personajes humanos en pantalla. En octubre de 2010, New Line Cinema dio oficialmente luz verde a Bryan Singer para comenzar la preproducción de Jack the Giant Killer, con el rodaje principal programado para la primavera siguiente. Esto marcó un hito importante para el proyecto, permitiendo a Singer y su equipo comenzar a preparar los decorados, la planificación de los efectos visuales y otros elementos de preproducción necesarios para una película de fantasía a gran escala. Al mes siguiente, en noviembre de 2010, Singer comenzó las pruebas de casting para los papeles principales. Para el papel de Jack, el joven granjero y héroe central de la historia, se consideraron actores como Aaron Johnson, Nicholas Hoult y Aneurin Barnard, cada uno aportando una energía e interpretación diferentes al personaje. Para el papel de la princesa Isabelle, se realizaron pruebas de casting con Adelaide Kane, Lily Collins y Juno Temple, ya que los cineastas buscaban el equilibrio perfecto de encanto, fuerza y empatía para el enérgico personaje real que impulsa gran parte de la narrativa de la película. En diciembre de 2010, Bryan Singer habló sobre el enfoque técnico que planeaba adoptar para Jack the Giant Killer, destacando su entusiasmo por utilizar equipos de última generación. Declaró: "Tengo muchas ganas de usar la cámara Epic Red para mi próxima película, Jack the Giant Killer, que se rodará, como no, en 3D. El tamaño increíblemente compacto de la cámara y su extraordinaria resolución son ideales para el formato 3D. Pero, lo que es más importante, Jack the Giant Killer es mi primera película ambientada en una época anterior a la electricidad. La extraordinaria latitud de exposición de la Epic me permitirá explorar de forma más efectiva el uso de la luz natural". Los comentarios de Singer subrayaron su intención de combinar la tecnología cinematográfica de alta gama con una representación visualmente auténtica de un mundo preindustrial.
Aprovechando las capacidades avanzadas de la cámara Epic Red, pretendía capturar las texturas, la iluminación y los paisajes naturales del entorno medieval, al mismo tiempo que ofrecía la profundidad inmersiva y el espectáculo que permite el cine 3D. En febrero de 2011, The Hollywood Reporter confirmó varios fichajes clave para Jack the Giant Slayer. Stanley Tucci fue elegido para interpretar al principal antagonista de la película, Lord Roderick, el astuto consejero del rey que conspira en secreto para apoderarse del trono. Para el papel de Fallon, el líder de dos cabezas de los gigantes, se eligió a Bill Nighy y Jon Cassirer, con Nighy proporcionando la voz y la interpretación mediante captura de movimiento para la cabeza más grande, mientras que Cassirer puso la voz a la cabeza más pequeña, creando una presencia memorable e imponente en la pantalla. También en febrero, a Nicholas Hoult se le ofreció el papel principal de Jack, el joven granjero destinado al heroísmo. El director Bryan Singer expresó su entusiasmo por Hoult, citando su trabajo inicial en la serie de televisión Skins y su posterior actuación en X-Men, First Class, película que Singer había apoyado. Más tarde, ese mismo mes, Ewan McGregor se unió al reparto como el Capitán Elmont, el líder de la Guardia de Élite del Rey, quien se convierte en un aliado clave en la lucha contra los gigantes y desempeña un papel fundamental en el rescate de la princesa Isabelle. En marzo de 2011, Eleanor Tomlinson fue elegida oficialmente para interpretar a la princesa Isabelle, coprotagonizando la película junto a Nicholas Hoult. Casi al mismo tiempo, Jan M. Cesane se unió al reparto como el rey Bramwell, padre de Isabelle y gobernante de Cloister, cuyas decisiones y autoridad desempeñan un papel central en el desarrollo de los acontecimientos. Solo 2 días después de estos anuncios, New Line Cinema y Warner Bros. Pictures revelaron la fecha de estreno inicial de la película, programándola para el 15 de junio de 2012, lo que supuso el primer estreno previsto por el estudio para esta esperada aventura de fantasía. El rodaje principal de Jack the Giant Slayer comenzó el 12 de abril de 2011 en la pintoresca campiña británica, marcando el inicio de la filmación en exteriores. En mayo de 2011, la producción se trasladó a Somerset, Inglaterra, donde el equipo pasó 2 semanas filmando en diversas localizaciones, incluyendo la histórica ciudad de Wells, el pintoresco pueblo de Cheddar y otros lugares secretos por todo el condado. Algunas escenas se filmaron en la Catedral de Wells, lo que añadió un auténtico telón de fondo medieval a la historia. También en mayo, el equipo de producción rodó escenas en Puzzlewood, en el bosque de Dean, cerca de Coleford, Gloucestershire. Conocido por sus inusuales y encantadoras formaciones de árboles y rocas, Puzzlewood ya había servido como lugar de rodaje para populares series de la BBC como Doctor Who y Merlin. Se dice que este bosque inspiró a J.R.R. Tolkien en la creación del Hobbit, proporcionando un entorno naturalmente mágico para las secuencias de fantasía de la película. Más tarde ese mismo mes, se realizaron filmaciones adicionales en la Catedral de Norwich, en Norfolk, lo que reforzó aún más la estética medieval de la película con localizaciones auténticas y visualmente impactantes. Hablando sobre el proceso de captura de movimiento utilizado para dar vida a los gigantes y su mundo, Bryan Singer lo describió como una experiencia inmersiva e imaginativa única para los actores. Dijo, «Es fascinante. Te transporta a cuando jugabas de niño en el salón de tu casa, porque corres de un lado a otro y tienes que imaginar que estás en Gantu e imaginar que hay armas y todas estas cosas gigantes. Pero no hay nada allí, solo poliestireno y bloques». Obliga a los actores a regresar a cuando jugaban de niños o hacían teatro minimalista. Pero en ese sentido es fascinante. Entiendo por qué Robert Zemeckis y James Cameron han empezado a rodar películas de esta manera. Los comentarios de Singer destacan cómo la captura de movimiento exige que los actores pongan en juego su creatividad y su físico de forma similar a los juegos de la infancia, actuando en platós prácticamente vacíos mientras imaginan entornos e interacciones fantásticas. Este enfoque permite a los cineastas integrar interpretaciones realistas con personajes generados por ordenador, combinando la emoción y la expresión humana con la escala descomunal de los gigantes de Gantua y el épico escenario de fantasía de la película. En enero de 2012, Warner Bros. Anunció que el estreno de Jack the Giant Slayer se retrasaría 9 meses, pasando de su fecha original del 15 de junio de 2012 al 22 de marzo de 2013. Según The Hollywood Reporter, el estudio pudo permitirse este ajuste en parte gracias al previsto estreno veraniego de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan.
El retraso también proporcionó tiempo adicional para completar los complejos efectos visuales de la película y permitió a Warner Bros. Incluir estratégicamente tráileres en el esperado estreno navideño de Peter Jackson, El Hobbit, un viaje inesperado. Posteriormente, en octubre de 2012, Warner Bros. Realizó un segundo cambio de fecha, adelantando el estreno 3 semanas al 1 de marzo de 2013. Junto con el cambio de fecha, el estudio también decidió cambiar el título de la película de Jack the Giant Killer a Jack the Giant Slayer, un cambio probablemente destinado a atraer a un público más amplio y a enfatizar el elemento de aventura heroica de la historia. Los efectos visuales de Jack, el cazagigantes, supusieron un trabajo colosal, realizado con la colaboración de 7 estudios de efectos visuales: Digital Domain, Giant Studios, The Third Floor, Moving Picture Company, MPC, Soho VFX, Rodeo FX y Hatch Productions. Estos estudios trabajaron juntos para dar vida a los gigantes y su mundo fantástico, combinando a la perfección imágenes generadas por ordenador con secuencias de acción real. La creación de los gigantes constó de 4 pasos principales. El primero, conocido como precaptura, utilizó tecnología de captura de movimiento para registrar las expresiones faciales y los movimientos corporales de los actores. Estos datos se procesaron en un entorno virtual en tiempo real, lo que permitió a los cineastas ver versiones preliminares de los gigantes y perfeccionar su actuación antes de comenzar el rodaje. El segundo paso tuvo lugar durante la fotografía principal, donde el equipo empleó la tecnología Simulcam. Esta innovadora técnica permitió a los actores interactuar virtualmente con los gigantes mientras filmaban las escenas de acción real. Al combinar las actuaciones de los gigantes pregrabadas con las de los actores en el set, los cineastas pudieron visualizar y planificar las escenas con mayor precisión, asegurando miradas, movimientos e interacciones realistas entre los personajes humanos y las enormes criaturas. El tercer paso en la creación de los gigantes fue la postcaptura, una segunda sesión de captura de movimiento realizada después de la fotografía principal. Esta etapa permitió al equipo de efectos visuales ajustar los movimientos de los gigantes, asegurando que sus acciones y gestos coincidieran perfectamente con las actuaciones de los actores humanos. El último paso se centró en perfeccionar a los gigantes, añadiendo animaciones detalladas, texturas de piel realistas, cabello, ropa e integrándolos a la perfección en cada plano mediante una cuidadosa composición, lo que les otorgó una presencia realista en la pantalla. La creación del enorme tallo de judías requirió un enfoque especializado, centrado en 2 técnicas principales. La primera fue la extensión de escenarios, utilizada para las escenas en las que los actores interactuaban físicamente con el tallo. Estas secuencias se filmaron con pantalla azul, lo que permitió añadir el tallo digital posteriormente en la postproducción. La segunda técnica consistió en planos completamente generados por ordenador que mostraban el enorme crecimiento del tallo a medida que se extendía desde la Tierra hasta el mundo de los gigantes en el cielo. Esta combinación de interacción práctica y animación digital aseguró que el tallo pareciera tanto gigantesco como convincentemente integrado en el entorno de acción real. Bryan Singer explicó que, si bien Jack el cazagigantes presenta un nivel sorprendentemente alto de peligro en pantalla, redujo intencionadamente los efectos visuales para garantizar que la película fuera apta para el público infantil. Declaró: "Esta película probablemente tiene un mayor número de muertes en pantalla que cualquiera de las que he hecho antes. Está hecha de una manera divertida, pero fue un desafío lograrlo sin que resultara perturbador para el público". Se trataba de crear un tono similar al de En busca del arca perdida o Star Wars, que te permite mostrar muchas cosas porque se siente como una película. El enfoque de Singer se centró en equilibrar la acción y la emoción con una narrativa apta para toda la familia, utilizando efectos estilizados, humor y un tono aventurero para transmitir el peligro sin que la violencia resultara demasiado realista o aterradora. Al evocar el espíritu de las películas de aventuras clásicas, buscaba que el público de todas las edades pudiera conectar con los riesgos y las emociones de la historia, manteniendo al mismo tiempo una sensación de asombro y diversión. La banda sonora de Jack el cazagigantes fue compuesta por John Ottman, quien también participó en la película como editor y productor asociado. Este proyecto marcó la 7ª colaboración de Ottman con el director Bryan Singer, tras sus trabajos conjuntos en Public Access, Sospechosos Habituales, Apt Pupil, X2, X-Men United, Superman Returns y Valkyria.
La partitura de Ottman combina temas orquestales grandiosos con motivos aventureros para realzar la atmósfera épica de fantasía de la película, subrayando tanto el peligro como la maravilla del viaje de Jack. El álbum de la banda sonora fue lanzado el 26 de febrero de 2013 por Watertower Music, permitiendo a los fans disfrutar de las heroicas y mágicas composiciones musicales de la película fuera de la experiencia cinematográfica. Jack the Giant Slayer tuvo su estreno mundial el martes 26 de febrero de 2013 en el Teatro TCL Chinese de Los Ángeles, California, marcando la presentación oficial de la película al público y el inicio de su distribución en cines. El estreno reunió al elenco, el equipo de producción e invitados de la industria para celebrar la finalización de esta esperada aventura de fantasía. Antes de su estreno, las proyecciones previas indicaban que Jack the Giant Slayer recaudaría entre 30 y 35 millones de dólares durante su primer fin de semana, una cifra considerada decepcionante dado el presupuesto de producción de la película de al menos 185 millones de dólares. A pesar de estas modestas expectativas, la película recaudó aproximadamente $400.000 en las funciones de la noche del jueves y la medianoche, antes de su estreno general el viernes 1 de marzo de 2013. Durante el primer fin de semana completo, la película recaudó $28.01 millones en Norteamérica en 3.525 salas, asegurando el puesto número 1 en la taquilla. El análisis de la audiencia mostró que el 55% eran hombres y el 56% mayores de 25 años, lo que indica que la película atrajo a un público ligeramente mayor y con mayor proporción de hombres que el público familiar al que Warner Bros. Se había dirigido principalmente. Simultáneamente, la película recaudó $13.7 millones adicionales en 10 mercados asiáticos en 1.824 salas, contribuyendo a su recaudación global durante su fin de semana de estreno. 4 semanas después de su estreno en cines, The Hollywood Reporter indicó que Jack the Giant Slayer iba camino de generar una pérdida significativa para Legendary Pictures, estimando un déficit de entre 125 y 140 millones de dólares. Los analistas proyectaron que la película probablemente terminaría su recorrido con alrededor de $200 millones en todo el mundo, sin lograr cubrir sus costos combinados de producción y marketing. Cuando finalmente se retiró de los cines el 13 de junio de 2013, la película había recaudado $65.187.603 en Norteamérica y $197.687.603 en todo el mundo, confirmando su estatus de fracaso de taquilla. Los analistas atribuyeron el bajo rendimiento a un choque entre la visión más oscura y adulta de Bryan Singer para la historia y la insistencia del estudio en una película apta para toda la familia con clasificación PG-13. El compromiso resultante no logró satisfacer plenamente a ninguno de los dos grupos demográficos, lo que impidió que la película conectara con el público adulto o infantil, limitando en última instancia su éxito comercial. Jack the Giant Slayer recibió críticas mixtas. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 52% basada en 208 reseñas, con una puntuación promedio de 5 de julio de 10. El consenso de la crítica del sitio web dice: está interpretada con entusiasmo y es razonablemente entretenida, pero Jack the Giant Slayer también está saturada de efectos digitales y tiene una historia insípida e impersonal. En Metacritic, la película tiene una puntuación promedio ponderada de 51 sobre 100 basada en 37 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. Sin embargo, el público respondió de forma más positiva. Las encuestas realizadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación de B en una escala de A a F, lo que sugiere que los espectadores en general la encontraron más entretenida que muchos críticos. Algunos críticos ofrecieron valoraciones más positivas de Jack the Giant Slayer. Todd McCarthy de The Hollywood Reporter elogió la narrativa de la película, señalando, simplemente en términos de narración eficiente, logística clara y participación constante del espectador, Jack es notablemente superior a la reciente El Hobbit. De manera similar, Richard Roeper del Chicago Sun-Times calificó la película como una aventura emocionante, original y completamente entretenida, destacando su emoción y frescura como una aventura de fantasía apta para toda la familia. Estas reseñas sugieren que, a pesar de la recepción general mixta, la película fue apreciada por algunos críticos por su ritmo, claridad y elementos de aventura atractivos. No todos los críticos quedaron impresionados con Jack the Giant Slayer.
Justin Chan de Variety criticó la película por su falta de originalidad, afirmando: Jack the Giant Slayer se siente, como era de esperar, como un intento de aprovechar una tendencia, reciclando personajes, situaciones y secuencias de batalla de cuentos de hadas de forma mecánica y predecible. Manohla Dargis de The New York Times desestimó la película por superficial, comentando: esto es simplemente una versión unidimensional y digitalmente mejorada de Jack y las habichuelas mágicas. De manera similar, Kenneth Turan de Los Angeles Times destacó las deficiencias de la película en cuanto a la narración, escribiendo: la versión de Bryan Singer del viejo cuento de hadas tiene todo lo que el dinero puede comprar, excepto un buen guión. Estas críticas subrayan la crítica común de que, si bien la película contaba con efectos visuales y valores de producción impresionantes, carecía de profundidad, originalidad y sustancia narrativa. En abril de 2013, Warner Home Video anunció que Jack, el cazagigante, se lanzaría para su visualización en casa en formatos Blu-ray 3D, Blu-ray y DVD. El lanzamiento tuvo lugar el 18 de junio de 2013, ofreciendo a los fans 2 ediciones, un paquete combinado de 3 discos, 3D/diagonal Blu-ray/diagonal DVD y un paquete combinado de 2 discos, Blu-ray/diagonal DVD. Ambas ediciones incluyen varios extras diseñados para enriquecer la experiencia de visualización en casa. Estos extras incluyen el reportaje Conviértete en un cazagigantes, escenas eliminadas, tomas falsas y una copia digital de la película, lo que permite al público descubrir detalles del rodaje, material adicional y el proceso creativo detrás de la realización de esta aventura de fantasía. Y aunque los gigantes fueron enviados de vuelta a su reino y la paz regresó al reino, la leyenda de Jack el Matagigantes y la corona mágica perduró, inspirando a las generaciones venideras. En el reino de Cloyster, la magia y el peligro aguardan a un joven granjero llamado Jack, quien se embarca en una aventura que cambiará su vida para siempre. Jack, el cazagigantes, titulada originalmente Jack the Giant Killer, es una película estadounidense de aventuras y fantasía de 2013 dirigida por Bryan Singer y escrita por Darren Lemke, Christopher M. Sequarrie y Dan Studney, basada en una historia desarrollada por Lemke en colaboración con David Dobkin. La película es una reinterpretación cinematográfica a gran escala de los clásicos cuentos de hadas británicos Jack y las habichuelas mágicas y Jack, el cazagigantes, que combina el folclore tradicional con acción épica, elementos de fantasía oscura y efectos visuales modernos para crear una interpretación más madura y dramática de la leyenda temporal. La película cuenta con un sólido reparto coral, encabezado por Nicholas Hoult en el papel de Jack, un humilde y trabajador campesino cuya vida se define por la sencillez, la bondad y un inquebrantable sentido de la responsabilidad. Eleanor Tomlinson interpreta a la princesa Isabelle, una princesa enérgica y valiente que anhela la libertad más allá de las rígidas expectativas de la vida palaciega. Los papeles secundarios están interpretados por Stanley Tucci como un astuto y manipulador lord, Ian M. Sesane y Bill Nighy como gigantes poderosos y amenazantes, y Ewan McGregor como un valiente y leal caballero, cada uno contribuyendo al rico e inmersivo mundo de fantasía de la película. Ambientada en un reino medieval acechado por antiguos mitos, la historia comienza con leyendas de gigantes que alguna vez libraron una guerra devastadora contra la humanidad antes de ser desterrados a una tierra lejana en el cielo. Se cree que estas historias no son más que cuentos de hadas, hasta que Jack, sin saberlo, adquiere unas habichuelas encantadas. A través de una serie de acontecimientos inesperados, las habichuelas germinan en una gigantesca planta que se extiende desde la tierra hasta las nubes, abriendo una puerta entre el mundo humano y el reino olvidado de los gigantes. Cuando la princesa Isabelle es transportada accidentalmente al mundo de los gigantes, Jack se ve inmerso en una peligrosa misión impulsada por la culpa y la determinación. A pesar de su falta de entrenamiento o estatus, se une a una peligrosa misión de rescate para salvar a la princesa, aventurándose en una tierra desconocida y hostil donde los gigantes gobiernan con brutal fuerza y crueldad. A medida que avanza el viaje, Jack se enfrenta a criaturas gigantescas, batallas mortales y obstáculos insuperables, mientras descubre su propio coraje interior y sentido del heroísmo. Para complicar aún más las cosas, un noble traicionero cuya sed de poder representa una amenaza tan peligrosa como la de los propios gigantes. Mientras Jack lucha por rescatar a la princesa y evitar que los gigantes invadan el mundo humano, un lord corrupto conspira para usar magia ancestral en beneficio propio, poniendo en peligro a todo el reino.
Con la guerra entre humanos y gigantes a punto de estallar, Jack debe superar el miedo, la traición y un peligro abrumador para demostrar que el verdadero heroísmo no se define por el linaje ni la fuerza, sino por la valentía, el altruismo y la voluntad de defender lo que es justo. A través de su combinación de mito, espectáculo y una narrativa centrada en los personajes, Jack, el cazagigantes transforma un querido cuento de hadas infantil en una aventura épica sobre el destino, el coraje y la delgada línea entre la leyenda y la realidad, recordando al público que incluso el individuo más pequeño puede cambiar el curso de la historia. El desarrollo de Jack, el cazagigantes se remonta a 2005, cuando el guionista Darren Lemke presentó por primera vez la idea de reimaginar el clásico cuento de hadas como una aventura de fantasía más oscura y a gran escala. El concepto permaneció en desarrollo durante varios años mientras el estudio trabajaba para adaptar la historia a un formato adecuado para el público cinematográfico moderno. En enero de 2009, el cineasta DJ Caruso fue contratado inicialmente para dirigir el proyecto, lo que supuso un nuevo impulso para que la película entrara en producción. Sin embargo, ese mismo año, en septiembre de 2009, la dirección creativa de la película cambió cuando Caruso abandonó el proyecto y Bryan Singer fue elegido para reemplazarlo como director. Tras el nombramiento de Singer, el guión sufrió importantes revisiones. Singer contrató a Christopher M. Sequarrie y Dan Studney para que trabajaran junto a Lemke en la reescritura del guión, perfeccionando la narrativa, los personajes y el tono para que se ajustaran mejor al ambicioso alcance de la película. Estos cambios contribuyeron a consolidar la identidad de fantasía épica de la película, equilibrando la acción, la mitología y el desarrollo de los personajes. El casting para los papeles principales tuvo lugar entre febrero y marzo de 2011, y los cineastas reunieron un elenco capaz de aportar tanto profundidad emocional como una presencia imponente a la historia. Poco después de que se finalizara el reparto, la fotografía principal comenzó en abril de 2011. El rodaje se llevó a cabo en diversas localizaciones de Inglaterra, con Somerset, Gloucester City y Norfolk proporcionando paisajes impresionantes y escenarios históricos que realzaron la atmósfera medieval y el mundo de fantasía de la película. Cuando la producción entró en la fase de postproducción, el estudio decidió retrasar el estreno de la película. Esta decisión se tomó para disponer de tiempo adicional para el extenso trabajo de efectos visuales necesario para dar vida a los gigantes, los entornos mágicos y las secuencias de acción a gran escala. El plazo ampliado también permitió una estrategia de marketing más enfocada, asegurando que la película pudiera presentarse como una aventura de fantasía pulida y visualmente espectacular en su estreno. Jack the Giant Slayer tuvo su estreno oficial el 26 de febrero de 2013 en Hollywood, lo que marcó la culminación de años de desarrollo, producción y un extenso trabajo de efectos visuales. Poco después, la película se estrenó en cines de Estados Unidos el 1 de marzo de 2013, llegando a las salas como una aventura de fantasía de gran presupuesto dirigida tanto al público general como a los fans de las adaptaciones épicas de cuentos de hadas. Tras su estreno, la película recibió críticas mixtas. Si bien algunos elogiaron sus efectos visuales, las secuencias de acción a gran escala y la ambiciosa reinterpretación del folclore clásico, otros criticaron su narrativa, su ritmo y su equilibrio tonal. A pesar de la importante inversión en producción y marketing, la película tuvo dificultades en taquilla. Jack the Giant Slayer recaudó aproximadamente $197 millones en la taquilla mundial, sin alcanzar las expectativas en comparación con su presupuesto de producción, que oscilaba entre $185 y $200 millones. Como resultado, la película fue considerada un fracaso de taquilla, a pesar de su gran envergadura y sus logros técnicos. Hace mucho tiempo, en el antiguo reino de Cloyster, un grupo de monjes creó en secreto unas habichuelas encantadas capaces de crecer hasta convertirse en una enorme planta de judías que podía alcanzar mucho más allá de las nubes. Cuando se usaron las habichuelas, la imponente planta se elevó hacia el cielo y condujo a Gantua, un reino lejano y peligroso habitado por una brutal raza de gigantes. Al llegar a esta tierra, los monjes fueron asesinados rápidamente. Y poco después, los gigantes descendieron por la planta de judías y lanzaron un devastador ataque contra el mundo de abajo, sembrando la destrucción y el terror por todo el reino. Ante la amenaza de la aniquilación, el rey Eric recurrió a una poderosa y prohibida forma de magia. Del corazón de un gigante muerto, se forjó una corona mágica, un artefacto que otorgaba a quien la llevaba la capacidad de comandar y controlar a los gigantes contra su voluntad.
Usando esta corona, el rey Eric obligó a los gigantes a regresar a su tierra natal de Gantua, rompiendo su conexión con el mundo humano. Una vez que los gigantes fueron expulsados, la enorme planta de judías fue cortada, cerrando el portal entre los dos reinos y restaurando la paz en el reino. Tras la muerte del rey Eric, su corona y las habichuelas mágicas restantes fueron enterradas junto a él, escondidas para asegurar que nunca más pudieran ser mal utilizadas. Al sellar estos poderosos artefactos en su tumba, el reino esperaba evitar el regreso de los gigantes y proteger a las generaciones futuras de los horrores que casi habían destruido su mundo. Muchos años después, la historia se traslada a una tranquila aldea rural, donde Jack, un campesino de 18 años que lleva una vida sencilla y trabajadora, es enviado por su tío a un importante recado. Con la tarea de vender su querido caballo junto con su vieja carreta en el mercado local, Jack parte con la esperanza de ganar suficiente dinero para mantenerse a sí mismo y a su tío. Aunque pobre e inexperto, posee un fuerte sentido de la decencia y un instinto natural para ayudar a los demás. En el bullicioso mercado, Jack se encuentra inesperadamente con la princesa Isabelle, que viaja disfrazada para escapar de las estrictas limitaciones de la vida real y experimentar el mundo más allá de los muros del castillo. Cuando un grupo de hombres borrachos comienza a acosarla, Jack interviene sin dudarlo, defendiendo valientemente a la joven a pesar de su propia vulnerabilidad. Su valentía atrae la atención de los guardias reales, quienes intervienen rápidamente y ponen fin al altercado. El capitán Elmont, comandante de la guardia, reconoce a Isabelle y se asegura de que regrese sana y salva al castillo. Mientras los guardias escoltan a la princesa, Jack se queda atrás, sin saber que este breve encuentro pronto lo involucrará en una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el curso de su vida y el destino del reino. Al mismo tiempo, dentro de las murallas del reino, se está gestando una conspiración mucho más peligrosa. Lord Raderick, el consejero de confianza del rey Bramuel, traiciona secretamente a la corona al saquear la tumba olvidada del rey Eric. De la tumba, roba los poderosos artefactos allí enterrados, las habichuelas mágicas encantadas y la antigua corona forjada con el corazón de un gigante. Impulsado por la ambición y la sed de poder, Raderick planea usar estas reliquias para sus propios fines egoístas, sin importarle la destrucción que puedan causar. Mientras los acontecimientos se descontrolan, un monje superviviente logra robarle las habichuelas mágicas a Raderick antes de que éste pueda poner en marcha su plan. Huyendo para salvar su vida, el monje escapa al mercado, intentando desesperadamente evadir a los guardias reales que lo persiguen. En medio del caos, choca con Jack, aprovechando la oportunidad para hacer un rápido intercambio. El monje cambia las misteriosas habichuelas por el caballo de Jack, dándole a Jack lo que parece un puñado de semillas sin valor a cambio del animal que esperaba vender. Antes de desaparecer entre la multitud, el monje le advierte urgentemente a Jack que nunca deje que las habichuelas se mojen, enfatizando su naturaleza peligrosa. Momentos después, el monje huye mientras los guardias se acercan, dejando a Jack confundido, sin caballo y sin saber que ahora posee los mismos objetos capaces de reabrir el portal a la tierra de los gigantes. Esa misma noche, impulsada por su anhelo de libertad y su curiosidad por el mundo más allá de los muros del palacio, la princesa Isabelle se escapa de nuevo del castillo. Mientras viaja por el campo, una violenta tormenta estalla de repente, obligándola a buscar refugio donde puede. Finalmente llega a la humilde casa de Jack, quien la acoge sin saber los extraordinarios acontecimientos que están a punto de suceder. Mientras la tormenta arrecia afuera, Jack e Isabelle conversan, forjando poco a poco un vínculo al compartir sus pensamientos y sueños. Sin embargo, la fuerte lluvia comienza a filtrarse por el techo dañado de la casa, goteando sobre el suelo donde se guardan las habichuelas mágicas. A pesar de la advertencia del monje, una de las habichuelas se moja accidentalmente con la lluvia. Casi al instante, reacciona, desprendiendo una energía sobrenatural y creciendo a una velocidad asombrosa. Una habichuela gigante brota del suelo, destrozando la casa y elevándola hacia el cielo. Isabelle queda atrapada dentro mientras la estructura asciende rápidamente hacia las nubes. Al darse cuenta de lo que está sucediendo, Jack intenta desesperadamente salvarla, escalando y luchando contra la habichuela que crece sin control. A pesar de sus esfuerzos, pierde el equilibrio y cae al suelo, observando impotente cómo Isabelle es llevada hacia lo desconocido.
Al amanecer del día siguiente, la noticia de la desaparición de la princesa Isabelle conmociona al reino. El rey Bramwell ordena rápidamente una misión de rescate, reuniendo a un grupo de sus caballeros más valientes para escalar la enorme habichuela y traer de vuelta a la princesa. El capitán Elmont es elegido para liderar la expedición, mientras que Lord Raderick insiste en unirse a la misión, presentándose como un leal servidor de la corona. Lleno de culpa y determinación, Jack se ofrece voluntario para acompañarlos, creyendo que es su responsabilidad enmendar lo sucedido la noche anterior. La escalada de la imponente habichuela es larga, peligrosa y agotadora, extendiéndose mucho más allá de las nubes hacia lo desconocido. A medida que el grupo asciende, el aire se vuelve más enrarecido y el peligro más grave. Escondido tras una máscara de preocupación y autoridad, Raderick comienza a llevar a cabo sus verdaderas intenciones. Uno a uno, sabotea deliberadamente la escalada de los caballeros, provocando que la mayoría pierdan el equilibrio y caigan al vacío. Disfraza fríamente estos asesinatos como trágicos accidentes, dejando a Elmont y Jack ajenos a su traición. Finalmente, los miembros supervivientes de la expedición llegan a la tierra de Gantua, un reino vasto y hostil dominado por los gigantes. Una vez allí, Raderick revela su verdadera naturaleza. Acobarda a Jack, lo domina y le arrebata las últimas habichuelas mágicas que llevaba consigo, creyendo que ahora tiene el control absoluto de su poder. Sin embargo, sin que Raderick lo sepa, Jack logra esconder una última habichuela. Aunque solo, en desventaja y rodeado de enemigos, Jack se aferra a esta pequeña esperanza, sin saber que pronto podría convertirse en la clave para detener a Raderick y salvar el reino. Una vez en la hostil tierra de Gantua, el grupo de rescate se dispersa rápidamente a medida que el caos se desata. El capitán Elmont y su leal segundo al mando, Crabbe, son emboscados por uno de los gigantes, quedan inconscientes y son hechos prisioneros. Incapaces de resistir, son llevados a lo profundo del territorio de los gigantes, sin saber el terrible destino que les espera. En otro lugar, Lord Raderick y su fiel sirviente Vike se encuentran con otro gigante. La criatura ataca sin piedad, y a pesar de los desesperados intentos de Vike por sobrevivir, es capturado y devorado brutalmente por el gigante. Enfrentado a la misma amenaza mortal, Raderick revela la antigua corona mágica forjada con el corazón de un gigante. Al colocársela en la cabeza, el poder de la corona surte efecto, obligando a los gigantes a someterse a su voluntad. Al instante, las monstruosas criaturas se inclinan y lo obedecen, demostrando que Raderick ahora tiene control absoluto sobre su especie. Elmont y Crabbe son finalmente llevados ante Fallon, el temible líder bicéfalo de los gigantes, que gobierna Gantua con crueldad y autoridad. Allí, se reencuentran con la princesa Isabelle, que ha estado cautiva desde su llegada al reino de los gigantes. Sin ser visto por los gigantes, Jack lo sigue en secreto, escondiéndose entre las sombras y observando impotente cómo se desarrollan los acontecimientos. En una horrible demostración de poder, Fallon devora a Crabbe, lo que refuerza el peligro mortal de la situación. Momentos después, Raderick llega luciendo la corona encantada y afirma su dominio sobre Fallon y toda la horda de gigantes. Declarándose el verdadero rey de los gigantes, toma el mando y emite órdenes despiadadas. Ordena que la princesa Isabelle y el capitán Elmont sean ejecutados e instruye a los gigantes para que se preparen para un descenso a gran escala por el tallo de la planta de frijol. Con los gigantes listos para invadir el mundo humano, la ambición de Raderick alcanza su punto álgido, amenazando con desatar la destrucción total mientras planea conquistar el mundo usando a los gigantes como su imparable ejército. En las profundidades de Gantua, un gigantesco monstruo conocido como Cooke se prepara para llevar a cabo una tarea espantosa. Encadena a la princesa Isabelle y al capitán Elmont con la intención de cocinarlos y devorarlos como parte de un festín salvaje. Cuando el peligro alcanza su punto máximo, Jack aprovecha el momento para actuar. Impulsado por su valentía y desesperación, ataca a Cooke y logra matar al gigante antes de que Isabelle o Elmont resulten heridos, convirtiendo lo que parecía una situación desesperada en una huida milagrosa. Sin tiempo que perder, Jack, Isabelle y Elmont huyen juntos, corriendo a través del peligroso paisaje hacia el imponente tallo de habichuela que conecta Gantua con el mundo humano. Su camino hacia la libertad se ve repentinamente bloqueado por otro gigante enorme, que se interpone entre ellos y cualquier posibilidad de escape. Superados por la fuerza bruta, Jack y Elmont recurren a su ingenio.
trabajando juntos, engañan astutamente al gigante, atrayéndolo hacia el borde del acantilado hasta que pierde el equilibrio y se precipita al vacío, cayendo hacia el mundo bajo las nubes. Muy abajo, el rey Bramuel presencia la aterradora escena del gigante estrellándose contra el suelo. Al darse cuenta de que los gigantes representan una amenaza inmediata y catastrófica para el reino, se convence de que una invasión es inminente. Actuando rápidamente por miedo y necesidad, el rey ordena que se corte el colosal tallo de habichuela, con la esperanza de romper la conexión entre los dos mundos e impedir que los gigantes desciendan y desaten la destrucción en su reino. Mientras el enorme tallo de habichuela comienza a derrumbarse, Jack y la princesa Isabelle descienden juntos, aferrándose a él mientras caen lentamente hacia el suelo. En medio del peligro y la incertidumbre, ambos finalmente reconocen lo que han estado sintiendo todo el tiempo. Comparten un beso sincero, dándose cuenta de que su vínculo se ha convertido en verdadero amor a través de las pruebas que han enfrentado juntos. Mientras Jack e Isabelle continúan su descenso, el capitán Elmont permanece en Gantua, decidido a detener a Lord Raderick de una vez por todas. Enfrentándolo en una batalla final, Elmont logra matar a Raderick, poniendo fin a sus ambiciones traicioneras. Sin embargo, la victoria dura poco. Fallón, el despiadado líder bicéfalo de los gigantes, se apodera de la corona mágica antes de que Elmont pueda asegurarla. A pesar del desesperado intento de Elmont por recuperar el artefacto, Fallón se hace con él, lo transforma en un anillo y se proclama rey legítimo de los gigantes, libre del control humano. Abajo, se cumplen las órdenes del rey y el gran tallo de habichuela es cortado con éxito. Al estrellarse contra la tierra, Jack, Isabelle y Elmont descienden a salvo, escapando por poco de la muerte. La princesa Isabelle se reencuentra con el rey Bramuel, quien, lleno de alegría, siente un gran alivio que pronto se transforma en gratitud. En reconocimiento a la valentía y el altruismo de Jack al rescatar a su hija, el rey lo recompensa, honrando al joven campesino que se convirtió en un héroe. Tras reunirse con su fiel caballo Ence, Jack mira al cielo y se horroriza al ver múltiples tallos de habichuelas descendiendo de las nubes, transportando a los gigantes directamente hacia el reino. Al darse cuenta de que la invasión final ha comenzado, Jack no pierde el tiempo y corre de regreso a la ciudad para advertir a la princesa Isabelle. Juntos, se apresuran a refugiarse tras las murallas de la ciudad justo cuando la amenaza se acerca peligrosamente. Las puertas se cierran, el puente levadizo se alza y se vierte aceite hirviendo en el foso, prendiéndole fuego y creando una barrera ardiente para mantener a los gigantes a raya. Al principio, parece que Fallón, el rey gigante, ha sido derrotado cuando cae al foso en llamas y desaparece bajo las llamas. Sin embargo, el alivio dura poco. Fallón sobrevive al descubrir un pasaje submarino que conduce a las antiguas catacumbas debajo del castillo. Emergiendo dentro de la fortaleza, irrumpe en la sala del trono, capturando a Jack e Isabelle y convirtiendo lo que antes era un lugar seguro en una escena de terror. Afuera, los gigantes restantes lanzan un brutal asalto al castillo, superando a la Guardia Real y llevando al reino al borde de la destrucción. Dentro de la sala del trono, Fallón se prepara para devorar a Jack, saboreando lo que cree que será su victoria final. En un último acto de valentía e ingenio, Jack saca la última habichuela mágica que había guardado y se la arroja directamente a la garganta de Fallón. La habichuela reacciona de inmediato, creciendo violentamente dentro del cuerpo del gigante. Un enorme tallo de habichuelas brota del interior de Fallón, destrozándolo desde dentro y poniendo fin a su reinado de terror. Con Fallón derrotado, Jack recupera la corona mágica forjada con el corazón de un gigante y se la coloca en la cabeza. Usando su poder, ordena a los gigantes restantes que cesen su ataque y regresen a su tierra. Bajo el control de la corona, los gigantes obedecen, se retiran y restauran la paz en el reino. Con valentía, sacrificio y determinación, Jack logra lo que reyes y ejércitos no pudieron, salvando el reino de la destrucción y demostrando ser un verdadero héroe. Con el poder de la corona encantada firmemente bajo su control, Jack ordena a los gigantes que regresen a su tierra natal de Gantua. Despojados de su ventaja, los gigantes se ven obligados a talar los imponentes tallos de judías que usaron para invadir el mundo humano, sellando permanentemente el portal entre ambos reinos y asegurando que tal amenaza nunca vuelva a surgir. Por fin, la paz se restablece y la larga pesadilla que se cernía sobre el reino llega a su fin. Tras la batalla,
El rey Bramuel reconoce el extraordinario valor de Jack y los sacrificios que hizo para salvar tanto a la princesa como al reino. Con su bendición, el rey permite que Jack y la princesa Isabelle se casen, uniendo al humilde campesino y a la heredera real en un vínculo que simboliza la esperanza, la unidad y una nueva era para el reino. Con el tiempo, la pareja construye una vida juntos y son bendecidos con hijos gemelos. Su familia es la prueba viviente de que la valentía y la bondad pueden superar incluso las mayores adversidades. Con el paso de los años, la increíble historia de Jack e Isabelle se transmite de generación en generación, transformándose de historia en leyenda. Su relato se convierte en uno de los cuentos de hadas más queridos del reino, narrado para inspirar valor y asombro tanto en niños como en adultos. Oculta al conocimiento público, la corona mágica es discretamente reforjada en lo que más tarde se conocería como la corona de San Eduardo, permitiendo que su peligroso poder se desvanezca en el mito, mientras que su legado perdura como símbolo de la autoridad real y el triunfo eterno del bien sobre el mal. En la actualidad, la historia cierra el círculo en la Torre de Londres, donde un grupo de escolares recorre silenciosamente los históricos salones durante una excursión. Entre ellos se encuentra un joven llamado Raddy, que resulta ser un descendiente lejano de Lord Raderick. Mientras el grupo se detiene, Raddy queda fascinado por un objeto familiar expuesto tras un cristal, la corona. Ignorando su verdadero origen y la oscura historia ligada a su linaje, la observa con silenciosa fascinación, como si percibiera una conexión que aún no comprende. Mientras la cámara se detiene en este momento, la narración nos recuerda sutilmente que no todas las leyendas han llegado a su fin. Muy por encima de la moderna ciudad de Londres, oculta a la vista y a la creencia, la tierra de Gantu aún existe, suspendida en el cielo como siempre lo ha estado. Aunque los gigantes fueron derrotados y las habichuelas mágicas cortadas, el antiguo reino permanece, observando en silencio desde lo alto, sugiriendo que los mitos nunca mueren del todo y que la frontera entre el cuento de hadas y la realidad puede ser mucho más delgada de lo que cualquiera imagina. La película cuenta con un talentoso elenco que da vida a los personajes. Nicholas Hoult interpreta a Jack, el valiente y humilde joven campesino cuyo coraje y determinación impulsan la misión de rescatar a la princesa Isabelle del reino de los gigantes. La versión más joven de Jack es interpretada por Michael Self, ofreciendo una visión de la infancia y los años de formación del personaje. Eleanor Tomlinson interpreta a la princesa Isabelle, la enérgica y compasiva princesa que es secuestrada por los gigantes, lo que da inicio a la aventura. Stanley Tucci interpreta a Lord Raderick, el ambicioso y traicionero consejero del rey, cuyos planes secretos para hacerse con el poder amenazan a todo el reino. Ian M. Cesani interpreta al rey Bramuel, gobernante de Cloister y padre de Isabelle, un hombre decidido a proteger el reino mientras presiona a su hija para que se case con Raderick, sin ser consciente del verdadero peligro que se cierne sobre ellos. El reparto secundario enriquece aún más la épica historia de la película. Bill Nighy presta su voz y su actuación mediante captura de movimiento al general Fallon, el temible líder bicéfalo de los gigantes, cuya astucia y brutalidad representan una amenaza mortal para Jack y el reino. Ewan McGregor interpreta a Elmont, el leal capitán de la Guardia Real que se une valientemente a la peligrosa misión de rescatar a la princesa Isabelle, demostrando lealtad y coraje a lo largo de la aventura. Eddie Marsan interpreta a Crabbe, el fiel segundo al mando de Elmont y miembro de la Guardia Real, que lucha junto a Elmont pero encuentra un trágico final a manos de los gigantes. Evan Bremner interpreta a Vike, el devoto pero finalmente condenado sirviente de Lord Raderick, cuya lealtad no puede salvarlo de la ira de los gigantes. Finalmente, Ralph Brown aparece como el general Entin, el comandante del ejército del rey Bramuel, responsable de liderar las fuerzas del reino y defender el territorio contra la imponente amenaza de los gigantes. La representación de los gigantes en la película cobra vida gracias a un talentoso elenco de actores de voz y captura de movimiento. Jon Cassier presta su voz a la cabeza más pequeña del general Fallon, aportando una personalidad y diálogos distintivos al líder gigante de dos cabezas. Cornell Young interpreta a Fi, un gigante leal a Fallon, contribuyendo con su voz y trabajo de captura de movimiento a la imponente presencia del personaje. Andrew Brocke interpreta a Fie, otro de los seguidores gigantes de Fallon, dando vida al personaje a través de su voz y actuación física. De manera similar, Angus Barnett interpreta a Foe, y Ben Daniels encarna a Fum,
ambos gigantes al servicio de Fallon, cuyas actuaciones combinan captura de movimiento y trabajo vocal para crear una representación amenazante y realista de la horda de gigantes. Juntos, estos actores contribuyen a que los gigantes sean una amenaza formidable y memorable dentro de la historia. El mundo de la película está poblado además por personajes secundarios memorables, cada uno aportando profundidad y personalidad a la historia. Christopher Fairbank aparece como el tío de Jack, la figura de guardián y mentor que envía a Jack a su primera misión para vender a Ensei el carro, dando inicio a la aventura. Warwick Davis interpreta a Oldham, un personaje sabio y experimentado que brinda orientación y añade encanto a la historia. Entre los gigantes, que cobran vida de forma vívida gracias a una combinación de captura de movimiento y actuación de voz, se encuentra Philippe Filmar como el gigante cocinero, la aterradora criatura que intenta cocinar a la princesa Isabelle y al capitán Elmont, creando una de las secuencias más tensas de la película. Peter Elliott interpreta a varios personajes gigantes, incluyendo un centinela gigante y un trompetista gigante, cada uno contribuyendo a la riqueza y la magnitud de Gantua. Además, Don M. Corkinda le proporciona la voz y la captura de movimiento para un gigante con lengua, uno de los miembros más singulares e imaginativos del monstruoso ejército de Fallon. En conjunto, estos actores contribuyen a construir un mundo de fantasía completo y envolvente para la épica aventura de Jack. La idea de Jack, el cazagigantes, comenzó a tomar forma en 2005, cuando el guionista Darren Lemke presentó por primera vez el concepto de modernizar el clásico cuento de hadas Jack y las habichuelas mágicas utilizando tecnología CGI de vanguardia. Lemke imaginó una historia que actualizaría la leyenda, haciendo hincapié en un viaje de madurez, describiéndola como una historia centrada en un chico que se convierte en hombre. Incluso estableció paralelismos entre Jack y héroes icónicos como Luke Skywalker de Star Wars, destacando el viaje arquetípico de crecimiento, valentía y autodescubrimiento que se encuentra en el corazón del cuento. En enero de 2009, New Line Cinema contrató oficialmente a DJ Caruso para dirigir el proyecto, y el guión fue reescrito por Mark Bombach para perfeccionar la historia y los personajes. Sin embargo, en agosto del mismo año, surgieron rumores de que Bryan Singer estaba siendo considerado como reemplazo de Caruso, y en septiembre de 2009, Singer fue confirmado oficialmente como director. Bajo la dirección de Singer, el guión sufriría nuevas revisiones, evolucionando finalmente hasta convertirse en la épica aventura de fantasía que conocemos como Jack, el cazagigantes. En abril de 2010, Bryan Singer se reunió con el guionista Christopher M. Sequarrie para realizar una importante revisión del guión de Jack, el cazagigantes. Singer y M. Sequarrie tenían una larga trayectoria de colaboración, habiendo trabajado juntos en proyectos como Public Access, Sospechosos Habituales, Apt Pupil y Valkyrie. Singer explicó la naturaleza de la contribución de M. Sequarrie, afirmando: Chris M. Sequarrie hizo una reescritura significativa para mí. Aportó una estructura diferente. Fue prácticamente empezar de cero, una historia diferente. Incluía los mismos personajes, pero algunos los reorganizamos y cambiamos de lugar. Simplemente aportó una perspectiva muy diferente. La reescritura de M. Sequarrie fue más allá de la reestructuración de la historia. Amplió la mitología de los gigantes, proporcionando una historia de fondo más profunda y explicando su compleja relación con los humanos. Singer consideró estos cambios como una enorme mejora, que añadía más profundidad e intensidad a la narrativa. Sin embargo, las revisiones también aumentaron el presupuesto previsto de la película. Para ayudar a ajustar el presupuesto sin sacrificar la historia, Singer contrató al guionista de televisión Dan Studney, quien contribuyó con trabajo adicional para simplificar y perfeccionar el guión, manteniendo al mismo tiempo el alcance épico ampliado que habían imaginado M. Sequarrie y Singer. En mayo de 2010, Rails Channel informó que la producción de Jack the Giant Slayer se pospondría hasta febrero de 2011. El retraso se debió al compromiso de Bryan Singer de lograr un mayor nivel de realismo e integración entre los actores de carne y hueso y los gigantes digitales. Singer quería previsualizar escenas clave con los gigantes generados por ordenador directamente en cámara, junto con los actores, utilizando técnicas similares a las que James Cameron había utilizado en Avatar. Este enfoque requirió tiempo adicional para planificar y ejecutar cuidadosamente el complejo proceso técnico, asegurando que los gigantes parecieran creíbles e interactuaran a la perfección con los personajes humanos en pantalla.
En octubre de 2010, New Line Cinema dio oficialmente luz verde a Bryan Singer para comenzar la preproducción de Jack the Giant Killer, con el rodaje principal programado para la primavera siguiente. Esto marcó un hito importante para el proyecto, permitiendo a Singer y su equipo comenzar a preparar los decorados, la planificación de los efectos visuales y otros elementos de preproducción necesarios para una película de fantasía a gran escala. Al mes siguiente, en noviembre de 2010, Singer comenzó las pruebas de casting para los papeles principales. Para el papel de Jack, el joven granjero y héroe central de la historia, se consideraron actores como Aaron Johnson, Nicholas Hoult y Aneurin Barnard, cada uno aportando una energía e interpretación diferentes al personaje. Para el papel de la princesa Isabelle, se realizaron pruebas de casting con Adelaide Kane, Lily Collins y Juno Temple, ya que los cineastas buscaban el equilibrio perfecto de encanto, fuerza y empatía para el enérgico personaje real que impulsa gran parte de la narrativa de la película. En diciembre de 2010, Bryan Singer habló sobre el enfoque técnico que planeaba adoptar para Jack the Giant Killer, destacando su entusiasmo por utilizar equipos de última generación. Declaró: "Tengo muchas ganas de usar la cámara Epic Red para mi próxima película, Jack the Giant Killer, que se rodará, como no, en 3D. El tamaño increíblemente compacto de la cámara y su extraordinaria resolución son ideales para el formato 3D. Pero, lo que es más importante, Jack the Giant Killer es mi primera película ambientada en una época anterior a la electricidad. La extraordinaria latitud de exposición de la Epic me permitirá explorar de forma más efectiva el uso de la luz natural". Los comentarios de Singer subrayaron su intención de combinar la tecnología cinematográfica de alta gama con una representación visualmente auténtica de un mundo preindustrial. Aprovechando las capacidades avanzadas de la cámara Epic Red, pretendía capturar las texturas, la iluminación y los paisajes naturales del entorno medieval, al mismo tiempo que ofrecía la profundidad inmersiva y el espectáculo que permite el cine 3D. En febrero de 2011, The Hollywood Reporter confirmó varios fichajes clave para Jack the Giant Slayer. Stanley Tucci fue elegido para interpretar al principal antagonista de la película, Lord Raderick, el astuto consejero del rey que conspira en secreto para apoderarse del trono. Para el papel de Fallon, el líder de dos cabezas de los gigantes, se eligió a Bill Nighy y Jon Cassirer, con Nighy proporcionando la voz y la interpretación mediante captura de movimiento para la cabeza más grande, mientras que Cassirer puso la voz a la cabeza más pequeña, creando una presencia memorable e imponente en la pantalla. También en febrero, a Nicholas Hoult se le ofreció el papel principal de Jack, el joven granjero destinado al heroísmo. El director Bryan Singer expresó su entusiasmo por Hoult, citando su trabajo inicial en la serie de televisión Skins y su posterior actuación en X-Men, First Class, película que Singer había apoyado. Más tarde, ese mismo mes, Ewan McGregor se unió al reparto como el Capitán Elmont, el líder de la Guardia de Élite del Rey, quien se convierte en un aliado clave en la lucha contra los gigantes y desempeña un papel fundamental en el rescate de la princesa Isabelle. En marzo de 2011, Eleanor Tomlinson fue elegida oficialmente para interpretar a la princesa Isabelle, coprotagonizando la película junto a Nicholas Hoult. Casi al mismo tiempo, Jan M. Cesane se unió al reparto como el rey Bramwell, padre de Isabelle y gobernante de Cloister, cuyas decisiones y autoridad desempeñan un papel central en el desarrollo de los acontecimientos. Solo 2 días después de estos anuncios, New Line Cinema y Warner Bros. Pictures revelaron la fecha de estreno inicial de la película, programándola para el 15 de junio de 2012, lo que supuso el primer estreno previsto por el estudio para esta esperada aventura de fantasía. El rodaje principal de Jack the Giant Slayer comenzó el 12 de abril de 2011 en la pintoresca campiña británica, marcando el inicio de la filmación en exteriores. En mayo de 2011, la producción se trasladó a Somerset, Inglaterra, donde el equipo pasó 2 semanas filmando en diversas localizaciones, incluyendo la histórica ciudad de Wells, el pintoresco pueblo de Cheddar y otros lugares secretos por todo el condado. Algunas escenas se filmaron en la Catedral de Wells, lo que añadió un auténtico telón de fondo medieval a la historia. También en mayo, el equipo de producción rodó escenas en Puzzlewood, en el bosque de Dean, cerca de Coleford, Gloucestershire. Conocido por sus inusuales y encantadoras formaciones de árboles y rocas, Puzzlewood ya había servido como lugar de rodaje para populares series de la BBC como Doctor Who y Merlin.
Se dice que este bosque inspiró a J.R.R. Tolkien en la creación del Hobbit, proporcionando un entorno naturalmente mágico para las secuencias de fantasía de la película. Más tarde ese mismo mes, se realizaron filmaciones adicionales en la Catedral de Norwich, en Norfolk, lo que reforzó aún más la estética medieval de la película con localizaciones auténticas y visualmente impactantes. Hablando sobre el proceso de captura de movimiento utilizado para dar vida a los gigantes y su mundo, Bryan Singer lo describió como una experiencia inmersiva e imaginativa única para los actores. Dijo, es fascinante. Te transporta a cuando jugabas de niño en el salón de tu casa, porque corres de un lado a otro y tienes que imaginar que estás en Gantua e imaginar que hay armas y todas estas cosas gigantes. Pero no hay nada allí, solo poliestireno y bloques. Obliga a los actores a regresar a cuando jugaban de niños o hacían teatro minimalista. Pero en ese sentido es fascinante. Entiendo por qué Robert Zemeckis y James Cameron han empezado a rodar películas de esta manera. Los comentarios de Singer destacan cómo la captura de movimiento exige que los actores pongan en juego su creatividad y su físico de forma similar a los juegos de la infancia, actuando en platós prácticamente vacíos mientras imaginan entornos e interacciones fantásticas. Este enfoque permite a los cineastas integrar interpretaciones realistas con personajes generados por ordenador, combinando la emoción y la expresión humana con la escala descomunal de los gigantes de Gantua y el épico escenario de fantasía de la película. En enero de 2012, Warner Bros. Anunció que el estreno de Jack the Giant Slayer se retrasaría 9 meses, pasando de su fecha original del 15 de junio de 2012 al 22 de marzo de 2013. Según The Hollywood Reporter, el estudio pudo permitirse este ajuste en parte gracias al previsto estreno veraniego de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. El retraso también proporcionó tiempo adicional para completar los complejos efectos visuales de la película y permitió a Warner Bros. Incluir estratégicamente tráileres en el esperado estreno navideño de Peter Jackson, El Hobbit, un viaje inesperado. Posteriormente, en octubre de 2012, Warner Bros. Realizó un segundo cambio de fecha, adelantando el estreno 3 semanas al 1 de marzo de 2013. Junto con el cambio de fecha, el estudio también decidió cambiar el título de la película de Jack the Giant Killer a Jack the Giant Slayer, un cambio probablemente destinado a atraer a un público más amplio y a enfatizar el elemento de aventura heroica de la historia. Los efectos visuales de Jack, el cazagigantes, supusieron un trabajo colosal, realizado con la colaboración de 7 estudios de efectos visuales: Digital Domain, Giant Studios, The Third Floor, Moving Picture Company, MPC, Soho VFX, Rodeo FX y Hatch Productions. Estos estudios trabajaron juntos para dar vida a los gigantes y su mundo fantástico, combinando a la perfección imágenes generadas por ordenador con secuencias de acción real. La creación de los gigantes constó de 4 pasos principales. El primero, conocido como precaptura, utilizó tecnología de captura de movimiento para registrar las expresiones faciales y los movimientos corporales de los actores. Estos datos se procesaron en un entorno virtual en tiempo real, lo que permitió a los cineastas ver versiones preliminares de los gigantes y perfeccionar su actuación antes de comenzar el rodaje. El segundo paso tuvo lugar durante la fotografía principal, donde el equipo empleó la tecnología Simulcam. Esta innovadora técnica permitió a los actores interactuar virtualmente con los gigantes mientras filmaban las escenas de acción real. Al combinar las actuaciones de los gigantes pregrabadas con las de los actores en el set, los cineastas pudieron visualizar y planificar las escenas con mayor precisión, asegurando miradas, movimientos e interacciones realistas entre los personajes humanos y las enormes criaturas. El tercer paso en la creación de los gigantes fue la postcaptura, una segunda sesión de captura de movimiento realizada después de la fotografía principal. Esta etapa permitió al equipo de efectos visuales ajustar los movimientos de los gigantes, asegurando que sus acciones y gestos coincidieran perfectamente con las actuaciones de los actores humanos. El último paso se centró en perfeccionar a los gigantes, añadiendo animaciones detalladas, texturas de piel realistas, cabello, ropa e integrándolos a la perfección en cada plano mediante una cuidadosa composición, lo que les otorgó una presencia realista en la pantalla. La creación del enorme tallo de judías requirió un enfoque especializado, centrado en 2 técnicas principales. La primera fue la extensión de escenarios, utilizada para las escenas en las que los actores interactuaban físicamente con el tallo.
Estas secuencias se filmaron con pantalla azul, lo que permitió añadir el tallo digital posteriormente en la postproducción. La segunda técnica consistió en planos completamente generados por ordenador que mostraban el enorme crecimiento del tallo a medida que se extendía desde la Tierra hasta el mundo de los gigantes en el cielo. Esta combinación de interacción práctica y animación digital aseguró que el tallo pareciera tanto gigantesco como convincentemente integrado en el entorno de acción real. Bryan Singer explicó que, si bien Jack el Cazagigantes presenta un nivel sorprendentemente alto de peligro en pantalla, redujo intencionadamente los efectos visuales para garantizar que la película fuera apta para el público infantil. Declaró: esta película probablemente tiene un mayor número de muertes en pantalla que cualquiera de las que he hecho antes. Está hecha de una manera divertida, pero fue un desafío lograrlo sin que resultara perturbador para el público. Se trataba de crear un tono similar al de En busca del Arca Perdida o Star Wars, que te permite mostrar muchas cosas porque se siente como una película. El enfoque de Singer se centró en equilibrar la acción y la emoción con una narrativa apta para toda la familia, utilizando efectos estilizados, humor y un tono aventurero para transmitir el peligro sin que la violencia resultara demasiado realista o aterradora. Al evocar el espíritu de las películas de aventuras clásicas, buscaba que el público de todas las edades pudiera conectar con los riesgos y las emociones de la historia, manteniendo al mismo tiempo una sensación de asombro y diversión. La banda sonora de Jack el Cazagigantes fue compuesta por John Ottman, quien también participó en la película como editor y productor asociado. Este proyecto marcó la séptima colaboración de Ottman con el director Bryan Singer, tras sus trabajos conjuntos en Public Access, Sospechosos Habituales, Apt Pupil, X2, X-Men United, Superman Returns y Valkyria. La partitura de Ottman combina temas orquestales grandiosos con motivos aventureros para realzar la atmósfera épica de fantasía de la película, subrayando tanto el peligro como la maravilla del viaje de Jack. El álbum de la banda sonora fue lanzado el 26 de febrero de 2013 por Water Tower Music, permitiendo a los fans disfrutar de las heroicas y mágicas composiciones musicales de la película fuera de la experiencia cinematográfica. Jack the Giant Slayer tuvo su estreno mundial el martes 26 de febrero de 2013 en el Teatro TCL Chinese de Los Ángeles, California, marcando la presentación oficial de la película al público y el inicio de su distribución en cines. El estreno reunió al elenco, el equipo de producción e invitados de la industria para celebrar la finalización de esta esperada aventura de fantasía. Antes de su estreno, las proyecciones previas indicaban que Jack the Giant Slayer recaudaría entre 30 y 35 millones de dólares durante su primer fin de semana, una cifra considerada decepcionante dado el presupuesto de producción de la película de al menos 185 millones de dólares. A pesar de estas modestas expectativas, la película recaudó aproximadamente $400,000 en las funciones de la noche del jueves y la medianoche, antes de su estreno general el viernes 1 de marzo de 2013. Durante el primer fin de semana completo, la película recaudó $28,01 millones en Norteamérica en 3.525 salas, asegurando el puesto número 1 en la taquilla. El análisis de la audiencia mostró que el 55% eran hombres y el 56% mayores de 25 años, lo que indica que la película atrajo a un público ligeramente mayor y con mayor proporción de hombres que el público familiar al que Warner Bros. Se había dirigido principalmente. Simultáneamente, la película recaudó $13,7 millones adicionales en 10 mercados asiáticos en 1.824 salas, contribuyendo a su recaudación global durante su fin de semana de estreno. 4 semanas después de su estreno en cines, The Hollywood Reporter indicó que Jack the Giant Slayer iba camino de generar una pérdida significativa para Legendary Pictures, estimando un déficit de entre 125 y 140 millones de dólares. Los analistas proyectaron que la película probablemente terminaría su recorrido con alrededor de $200 millones en todo el mundo, sin lograr cubrir sus costos combinados de producción y marketing. Cuando finalmente se retiró de los cines el 13 de junio de 2013, la película había recaudado $65,187,603 en Norteamérica y $197,687,603 en todo el mundo, confirmando su estatus de fracaso de taquilla. Los analistas atribuyeron el bajo rendimiento a un choque entre la visión más oscura y adulta de Bryan Singer para la historia y la insistencia del estudio en una película apta para toda la familia con clasificación PG-13.
El compromiso resultante no logró satisfacer plenamente a ninguno de los dos grupos demográficos, lo que impidió que la película conectara con el público adulto o infantil, limitando en última instancia su éxito comercial. Jack the Giant Slayer recibió críticas mixtas. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 52% basada en 208 reseñas, con una puntuación promedio de 5 de julio de 10. El consenso de la crítica del sitio web dice: está interpretada con entusiasmo y es razonablemente entretenida, pero Jack the Giant Slayer también está saturada de efectos digitales y tiene una historia insípida e impersonal. En Metacritic, la película tiene una puntuación promedio ponderada de 51 sobre 100 basada en 37 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. Sin embargo, el público respondió de forma más positiva. Las encuestas realizadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación de B en una escala de A a F, lo que sugiere que los espectadores en general la encontraron más entretenida que muchos críticos. Algunos críticos ofrecieron valoraciones más positivas de Jack the Giant Slayer. Todd McCarthy de The Hollywood Reporter elogió la narrativa de la película, señalando: simplemente en términos de narración eficiente, logística clara y participación constante del espectador, Jack es notablemente superior a la reciente El Hobbit. De manera similar, Richard Roeper del Chicago Sun-Times calificó la película como una aventura emocionante, original y completamente entretenida, destacando su emoción y frescura como una aventura de fantasía apta para toda la familia. Estas reseñas sugieren que, a pesar de la recepción general mixta, la película fue apreciada por algunos críticos por su ritmo, claridad y elementos de aventura atractivos. No todos los críticos quedaron impresionados con Jack the Giant Slayer. Justin Chan de Variety criticó la película por su falta de originalidad, afirmando: Jack the Giant Slayer se siente, como era de esperar, como un intento de aprovechar una tendencia, reciclando personajes, situaciones y secuencias de batalla de cuentos de hadas de forma mecánica y predecible. Manohla Dargis de The New York Times desestimó la película por superficial, comentando: esto es simplemente una versión unidimensional y digitalmente mejorada de Jack y las habichuelas mágicas. De manera similar, Kenneth Turan de Los Angeles Times destacó las deficiencias de la película en cuanto a la narración, escribiendo: la versión de Bryan Singer del viejo cuento de hadas tiene todo lo que el dinero puede comprar, excepto un buen guión. Estas críticas subrayan la crítica común de que, si bien la película contaba con efectos visuales y valores de producción impresionantes, carecía de profundidad, originalidad y sustancia narrativa. En abril de 2013, Warner Home Video anunció que Jack, el cazagigante, se lanzaría para su visualización en casa en formatos Blu-ray 3D, Blu-ray y DVD. El lanzamiento tuvo lugar el 18 de junio de 2013, ofreciendo a los fans 2 ediciones, un paquete combinado de 3 discos, 3D/diagonal Blu-ray/diagonal DVD y un paquete combinado de 2 discos, Blu-ray/diagonal DVD. Ambas ediciones incluyen varios extras diseñados para enriquecer la experiencia de visualización en casa. Estos extras incluyen el reportaje Conviértete en un cazagigantes, escenas eliminadas, tomas falsas y una copia digital de la película, lo que permite al público descubrir detalles del rodaje, material adicional y el proceso creativo detrás de la realización de esta aventura de fantasía. Y aunque los gigantes fueron enviados de vuelta a su reino y la paz regresó al reino, la leyenda de Jack el Matagigantes y la corona mágica perduró, inspirando a las generaciones venideras.